Así que esta unión entre el romanticismo y digamos que el carácter de explorador, de que tienen que ir a rellenar los últimos espacios en blanco que quedan en la Tierra y que básicamente son los dos polos y el Himalaya, eso realmente inunda todo. Y me parece que igual que el polo sur, luego inmediatamente después le va a sustituir a este polo sur, le va a sustituir el polo de la altitud de los británicos. No es casualidad que esta expedición termine en 1917. Claro, la guerra mundial no acaba hasta el 19-20, porque el Pacto de Versalles todavía dura un año y las tropas británicas están ocupando buena parte de Alemania. Pero ya en el 21 empieza a haber las primeras expediciones británicas al Everest. Y justo ese mismo año Shackleton vuelve a realizar otra expedición a la Antártida, en la que en el primer día, cuando llega a Georgia del Sur, le da un infarto y muere, ¿no? Así que realmente lo que estamos es ante gente que es colosos. Son gente que cambiaron la historia, por eso tuvieron éxito. Tuvieron éxito como otros grandes exploradores del 16, pero casi todos ellos murieron pobres. Su Estado ni su gobierno se lo reconoció. Las expediciones se lo pagaron ellos. Shackleton murió endeudado, de la misma forma que Amundsen. Hay otra parte de la historia, digamos, menos gloriosa, que realmente lo que guarda es el espíritu de esta gente, que eran esforzados, heroicos, que murieron pobres, que lo hicieron por amor a la aventura y que generalmente, como tanta gente pobre, murió y no tuvo reconocimiento.